La definición de cultura es de las más discutidas que hay en filosofía. Es decir, ¿qué es cultura? Y claro, la cultura no es una acumulación de saberes, la cultura no es una acumulación de noticias, la cultura, como decía un catedrático, cultura es lo que te queda después de haber olvidado todo lo que sabías. Eso es la cultura, es decir, algo muy radical, muy pegado al... La cultura es integrada, además, depende, es decir, es étnica, profundamente étnica. Es decir, la percepción es anterior a la palabra, la cultura viene de la percepción. Es decir, un vasco tiene una percepción que no tiene un salmantino de la realidad, para él es otra cosa. Por ejemplo, para el vasco el árbol es totémico, los arroyos, los ríos también, para otros son las piedras, para otros son... Y después la música es distinta, no significa una palabra lo mismo que en otro lado, aunque se refieran al mismo objeto, no lo ven de la misma manera. No es lo mismo un árbol para un celta que un árbol para un latino. Es decir, significan cosas distintas en el fondo, además muy misteriosa. La cultura es muy enigmática, es muy difícil la cultura de definir, pero bueno, la cultura, yo lo que recomendaría que la cultura es una postura humana de mantener los ojos abiertos, planteándose preguntas. El método es plantearse preguntas, vivir es preguntar a uno mismo. Dicen algunos teólogos que en el ser humano para funcionar tiene que haber no solo el yo que conocen los psicólogos o los psiquiatras, tiene que haber también el tú. O sea, yo tengo mi tú, la persona con la que dialogo, el otro ser con el que dialogo. Date cuenta que somos trivalentes siempre, por eso las trinidades existen en casi todo el mundo, ¿no? El patrimonio cultural es un montón de cosas, tan amplio y tan complejo. Es muy difícil definir la cultura, o sea, el patrimonio cultural. Entra lo étnico, en lo étnico entra lo religioso, entra el arte, entra la visión, entra, por ejemplo, cultura. Vamos a ver, yo creo que hay una cultural, por ejemplo, en Euskadi. Es la diferencia que hay entre el trabajador de la mar y el trabajador de la montaña, que de ahí viene, por ejemplo, ciertas músicas y ciertas cosas. Por ejemplo, en Cataluña, un hecho cultural, pues qué sé yo, el pollo con langosta, sencillamente fue fruto de un intercambio centenario o milenario que había entre la gente de la costa que entregaba a los de fuera, a los payeses, le daban un pollo a cambio de una langosta y entonces se hizo la langosta. Es decir, entra la percepción física. Claro, date cuenta que en el pensamiento, y con eso ya acabo, la percepción es previa a la palabra. Primero el ser clásico, percibía una cosa que ardía. Pero ¿cómo ardía? ¿Dónde ardía? ¿De qué ardía? ¿Con qué lo empleaban? ¿Qué hacían? Ese conjunto de cosas es lo que forman la percepción y da una palabra determinada con un alcance determinado. O sea que eso es lo cultural. ¿Qué me dice usted? Es decir, todos esos procedimientos nos están comiendo, nos están quitando la libertad y la personalidad. Y contra eso hay que sublevarse. Como hay que sublevarse con hechos de que, por lo visto, para saber mucho hay que saber lo que pasa en China, ¿no? Mire usted, lo que tengo que saber es lo que pasa en Bilbao, primero. Después irlo ampliando como el profesor republicano. Primero el caudal de Mieres, el río, y después me lo explicaba y decía, esto lo pone muy gordo, lo combina, tal, y es el Amazonas. ¡Ah! Viva la ciencia. Es decir, es todo instrumental ahora. Y todo eso está controlado. Y pasa lo que pasa, claro que después no.